Soy Catalina Morales. Tengo 63 años y vivo sola en una casita color crema, escondida entre las calles empedradas de las afueras de Salamanca, España. Durante 30 años, mi vida ha girado alrededor de una sola persona. Mi hijo, Alejandro, que ahora tiene 28 años. Alguna vez creí que si lo daba todo por él, cuando creciera lo que recibiría a cambio, sería gratitud y amor. Me equivoqué, de la manera más dolorosa. Aquella tarde, la tarde que yo pensaba que sería una de las más felices de mi vida, dejé con cuidado la tarta de chocolate sobre la encimera. El olor intenso del cacao llenaba el aire y me hacía recordar cuando Alejandro era pequeño, que en cada cumpleaños me abrazaba fuerte y me obligaba a soplar las velas con él. Sonreí con las manos temblorosas, mientras abría la cajita del regalo, el reloj que llevaba casi medio año mirando en el escaparate, ese que yo había comprado, ahorrando céntimo a céntimo de mi pensión. Todo lo que estaba a mi alcance, desde la comida, la decoración hasta los pequeños obsequios para sus amigos. Lo había preparado yo. Quería que todo fuera perfecto. Quería que Alejandro fuera feliz. El verano ya tocaba a su fin, y el sol caía sobre el jardín trasero en una capa dorada y suave. Justo cuando llevaba la tarta hacia el patio, escuché la música a todo volumen, el chisporroteo de la carne en la parrilla y las carcajadas estallando una tras otra. Alejandro estaba de pie junto a la barbacoa, con una botella de cerveza en la mano. A su lado, sus dos mejores amigos, Javier y Marco. Su novia, Lucía, estaba sentada en la mesa de madera larga, con los ojos pegados a la pantalla del móvil y una media sonrisa arrogante dibujada en los labios. Yo estaba ya a punto de entrar cuando, justo en ese momento, oí a Javier decir en voz alta: «Tu madre es increíble. Ha montado toda esta fiesta». Alejandro se encogió de hombros y torció la boca con fastidio. ¿Increíble de qué? Siempre lo exagera todo. Siempre piensa que comprando esto o preparando aquello va a ganarse mi cariño. Ya estoy harto. Me quedé petrificada. La bandeja con la tarta casi se me resbala de las manos. El corazón me dio un latigazo tan fuerte que sentí como si hubiera pisado en falso. Marco negó con la cabeza y replicó suavemente: «Por lo menos a tu madre le importas». Alejandro soltó una risa seca, ese tipo de risa en la que se nota claramente el desprecio. ¿Que le importo? No, lo único que quiere es controlarlo todo. Cree que toda mi vida es su responsabilidad. La verdad, el mejor regalo que podría hacerme. Se detuvo un segundo y luego terminó la frase con una voz tan fría que daba escalofríos. Sería desaparecer de mi vida para siempre. Escuché cada palabra con absoluta claridad, tan clara que cada sílaba era como una daga clavándose en mi pecho. Lucía levantó la mirada del móvil justo entonces, apretó los labios y soltó una frase tan tranquila como cruel. «Si eso es lo que quieres, ¿por qué no se lo dices? Dile que se vaya pa' su tía a otro sitio. Es fácil». Alejandro volvió hacia encogerse de hombros, con el mismo tono molesto. «Ya se lo he dicho y no se va. Siempre cree que tiene razón. Se comporta como si yo tuviera todavía 16 años». Me mordí el labio hasta hacerme daño para no romper a llorar. 28 años criando a un hijo, desde aquellas noches en que temblaba entero con fiebre, hasta las jornadas extra en trabajos miserables, solo para pagarle la matrícula. Y ahora, él desea que yo desaparezca de su vida. Miré la tarta entre mis manos, la tarta para la que me había levantado desde las 5 a.m. para prepararla, la tarta que pensé que lo conmovería, la tarta que ahora ya no significaba nada. No sé cómo conseguí seguir de pie, pero algo dentro de mí se había roto. Y otra cosa
acababa de despertar. Algo más frío, más lúcido, y que dolía hasta el fondo del alma. Retrocedí un paso y me quedé junto a la puerta de cristal, mirando a mi hijo mientras reía. Una risa en la que no quedaba ni una sombra de cariño hacia su madre. Sus amigos le pasaban el brazo por los hombros, entusiasmados, como si lo que acababa de decir fuera motivo de orgullo. En ese instante lo entendí. A sus ojos, yo no era su madre. Yo solo era la sirvienta, la que paga, la que se encarga de todo. Aquel fue el momento en que toda mi vida dio un giro, y también el momento en que supe que había llegado la hora de cambiar. No sé cuánto tiempo estuve paralizada detrás de aquel cristal. Quizás solo unos minutos, pero se sintió como si toda mi existencia se derrumbara en silencio. Luego tomé aire hondo. Dejé la tarta sobre la mesita junto a la puerta de la cocina. Y salí directamente al jardín. Las risas de esos 3 niños grandes se apagaron en cuanto me vieron. La luz del atardecer caía sobre mi cabello canoso, resaltando cada arruga que los años de sacrificio habían dibujado en mi rostro. Pero mi voz, cuando hablé, sonó extrañamente serena. «Alejandro, quiero hablar a solas contigo. Solo un momento». Él me miró. Una mirada vacía, con un poco de incomodidad por haber sido descubierto, pero sin rastro de culpa. «Lo oíste, ¿verdad?». Se rió por lo bajo. «Fue un desliz. Siempre exageras las cosas». Marcos se encogió de hombros y levantó la botella de cerveza. «En realidad tiene razón, doña Catalina. Todos los padres son así, siempre recordando lo que han hecho. Hacen algo y quieren que se les dé las gracias para siempre». Me volví hacia él. Mi mirada hizo que diera un paso atrás, pero la falta de tacto seguía intacta en su cara de crío inmaduro. Luego miré de nuevo a Deshekastayem, Alejandro. «¿Crees que estoy echándote en cara lo que he hecho?». Alejandro cruzó los brazos, con voz molesta. «Siempre estás recordando que me criaste sola, que trabajaste 2 o 3 empleos a la vez, que pagaste mis estudios. Si lo hiciste por tu propia voluntad, no obligues a nadie a estar agradecido. Nadie te pidió nada». Otro golpe atravesó mi pecho, pero seguí ahí, firme, sin tambalearme. Lucía, desde la mesa larga, se metió de repente en la conversación, con una voz distraída pero altiva. «Si le resulta difícil vivir con Alejandro, puede mudarse. Así de simple». Me giré hacia ella. Sus ojos seguían pegados a la pantalla del móvil, los dedos moviéndose como si nada en el mundo fuera más importante que un mensaje trivial. El jardín quedó en silencio. Solo se oía el chisporroteo del carbón en la parrilla. Miré cada uno de aquellos rostros jóvenes. Los rostros de quienes estaban sentados en la fiesta que yo misma había preparado, comiendo la comida que yo había cocinado, bebiendo la cerveza que yo había comprado, bajo las luces que me habían llevado casi media tarde colocar. Y allí, en medio de todo eso, comprendí una verdad cruel. Ya no era una madre, solo era una cartera, una sirvienta, una sombra. Apreté los labios manteniendo la voz muy lenta. «¿Así que mis 28 años dedicados a ti solo valen una frase? ¿Desaparece de mi vida?». Alejandro suspiró, como si lo estuviera molestando. «Ya empezamos otra vez. ¿Quieres que me arrodille y te pida perdón? Estoy cansado. Siempre pegada a mí, controlando, criticando. Yo también tengo mi vida». «¿Tu vida? ¿Esa vida por la que yo pago absolutamente todo?», pregunté, dejando escapar por primera vez la amargura. Javier silbó bajito. «Doña Catalina lo ha clavado». Las risitas se extendieron, tan fuera de lugar que cada célula de mi cuerpo se tensó. Me di la vuelta sin añadir una palabra. Alejandro me llamó, pero no por preocupación.
sino sorprendido porque yo no respondía como siempre. Crucé la puerta de cristal y la cerré tan suavemente que hasta yo misma me sorprendí. Nadie me siguió. Nadie se disculpó. Ellos siguieron con la música, siguieron riendo, siguieron con una fiesta que, en teoría, era para celebrar el cumpleaños de mi hijo. Pero se había convertido en el funeral del último resto de respeto en esta casa. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, me acosté en mi vieja cama, marcada por tantos inviernos de Castilla. Encendí la lámpara, saqué mi cuaderno y un bolígrafo. Por primera vez en muchos años, escribí la cifra real. Luz, agua, internet, comida, su teléfono, ropa, medicinas, combustible. Sumé todo, y mis manos temblaron al ver el total. Casi 2.300 euros al mes. Suspiré. Para una jubilada como yo, esa cantidad era una carga enorme que había fingido no ver. Solo por amor a mis hijos. Pero Alejandro, con 28 años, nunca había trabajado un solo día en serio. Y cada vez que yo le sugería, ¿por qué no pruebas a solicitar ese empleo?, él respondía con excusas interminables. El sueldo es bajo. No me gusta ese ambiente. Mamá, no entiendes cómo es el mundo ahora. Había criado a un hombre permitiéndole vivir como un niño. Y hoy, ese niño me había dicho que el mejor regalo que podía darle era desaparecer. Me incorporé. Miré la habitación. Cada objeto tenía un recuerdo triste, pero nunca los había visto tan nítidos como ahora. Me susurré. Si quieres que desaparezca, desapareceré de verdad. Pero esta vez no sería desde la lástima, ni desde la rabia. Sería desde una lucidez fría que nunca antes había tenido. ¿Alejandro quiere libertad? La tendrá, pero la verdadera libertad siempre va acompañada de responsabilidad. Y yo sabía, lo sabía con absoluta claridad, que su vida no volvería a ser la misma. Me levanté, apagué la luz, y por primera vez en muchos años, mi corazón no tembló. En su lugar había un silencio extraño, como si acabara de poner un pie en un camino nuevo, donde ya no sería la sombra de nadie. Antes de continuar la historia, quiero enviarle un saludo cariñoso a usted. Si siente que esta historia tiene algún significado para usted, regáleme un like. Que Dios le bendiga con salud y felicidad. A la mañana siguiente, la cocina aún olía a humo de la barbacoa del día anterior. Estaba sola, observando los platos sucios y los vasos de cerveza desperdigados por el patio. Las huellas de una fiesta que había preparado con todo mi cariño, para que me devolvieran las palabras más crueles. Preparé una taza de café negro, pero su aroma no me dio ni una chispa de consuelo. Fue entonces cuando Alejandro bajó las escaleras, con los ojos aún rojos por desvelarse, pero con suficiente entusiasmo para decir: «Mamá, Ricardo me invitó a ir a Costa Brava durante 4 días. Me voy con ellos». Levanté la mirada. Costa Brava. Un lugar donde el mar es azul como una piedra preciosa, donde los jóvenes se alejan de casa para despejarse y donde las madres se quedan recogiendo el desorden que dejan atrás. Alejandro se frotó las manos, sonriendo ampliamente. «Ah, mamá, necesito unos 200 euros, digamos que para gastar. ¿Me los das?» Apreté la taza de café con tanta fuerza que pensé que podía romperse. «Alejandro, tienes 28 años. No puedes ganar tu propio dinero para este viaje». Él se sorprendió, como si jamás hubiera oído una pregunta así. «¿Hablas en serio? Tú siempre pagas. Solo son 200 euros». «No puedo», respondí, suave pero firme. Alejandro abrió mucho los ojos irritado. «Te los devolveré cuando tenga trabajo. Cuando decidas trabajar, no necesitarás pedirle dinero a tu madre». Aquellas palabras fueron como un cubo de agua fría cayendo sobre su orgullo infantil.
Pero al final, solo bufó. Se colgó la mochila y murmuró con molestia. «Pues se lo pediré a Ricardo. Ellos siempre llevan dinero de sobra». Y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró, y yo supe que había llegado mi momento. Me limpié las manos. Tomé el teléfono y busqué el nombre del agente inmobiliario. El señor Herrera, quien me había vendido esta casa hacía más de 10 años. Marqué su número. «Hola, ¿Catalina? Hace mucho que no oigo tu voz. ¿Todo bien?» Miré alrededor de la casa y sonreí con tristeza. «Quiero vender esta casa, lo antes posible». Del otro lado, él casi dio un salto, como si hubiera escuchado una noticia inesperada. «¿Venderla ya? ¿Estás segura? Esta zona está muy revalorizada ahora, pero si quieres vender rápido...» «Acepto bajar el precio, mientras se venda esta semana». El señor Herrera guardó silencio unos segundos y luego dijo con seriedad: «Si realmente lo deseas, puedo ponerla en un precio de 140.000 euros. Aparecerán compradores muy pronto. Hazlo, hoy, ahora». Unas horas después, llegó a casa con un fotógrafo. Yo me quedé en la puerta de la cocina, observando cómo ajustaban luces y fotografiaban cada rincón, como si fuera un objeto desconocido, y no el lugar donde yo había reído, llorado y tenido esperanza durante tantas décadas. Pero no me permití flaquear. No esta vez. Aquella tarde crucé la calle para visitar a mi vecina de tantos años, doña Merche, una viuda que vivía con una pensión modesta, pero que siempre me regalaba una sonrisa cada mañana. «¿Catalina? Te ves agotada. ¿Ha pasado algo?», respondí. «Merche, necesito pedirte que guardes unas cajas de Alejandro. Solo por un tiempo». Ella me observó con ojos cálidos pero llenos de preocupación. «¿Vas a irte?», asentí. «Lejos, pero tengo que hacerlo». Sin hacer preguntas, solo puso su mano sobre mi hombro. «Estás haciendo lo correcto. Deja sus cosas en mi garaje. Yo me encargo». Le di las gracias, y al darme la vuelta, escuché que murmuraba: «Hay hijos que solo aprenden cuando la vida les enseña». No respondí, porque sabía que era verdad. 3 días después, la casa ya tenía compradores. Una pareja de maestros y su hija pequeña. Se quedaron de pie frente al jardín, contemplando las matas de lavanda que yo había cuidado durante 10 años. Luego se volvieron hacia mí y dijeron: «Esta casa se siente muy cálida. Queremos vivir aquí». Sonreí, firmé los papeles y, en solo unas horas, el dinero ya estaba en mi cuenta. Una firma. Cerró toda una vida. La última noche en la casa preparé mi maleta. Solo llevé ropa, algunos diarios y la cajita de madera con las fotos antiguas de mi madre. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para este lugar. Antes de irme, colgué una nota pequeña en la puerta del jardín. Escribí muy despacio, con cada trazo bien marcado: «Alejandro, querías que desapareciera. He hecho lo que pediste. La casa está vendida. Tus cosas están en el garaje de doña Merche. Desde hoy, tienes la libertad que siempre exigiste. Úsala bien. Mamá». El papel se movía suavemente con la brisa de la tarde. Sin reproches, sin quejas, solo la verdad. Tomé la maleta y me marché sin mirar atrás. Cogí un autobús hacia Zaragoza, donde vivía mi hermana, Elena. Una vida distinta me estaba esperando. Una vida en la que yo no sería la sombra de nadie. Y Alejandro pronto sabría lo que significa la libertad verdadera. Dejé Salamanca al amanecer. Cuando el autobús arrancó, el sol dibujaba una franja dorada sobre los viejos tejados, como una despedida silenciosa. No entendía por qué me sentía tan en paz. Quizá porque, después de tantos años, ya había sufrido suficiente. Y tal como imaginé, 3 días después,
todo empezó a derrumbarse sobre Alejandro. Aquella tarde, mientras yo estaba en casa de Elena en Zaragoza, el teléfono de doña Merche sonó sin parar. Ella me llamó, con la voz temblorosa pero llena de compasión. Catalina, el chico, acaba de volver. Permanecí en silencio, escuchándola contar. Alejandro llegó arrastrando la maleta hasta la puerta, todavía tarareando la música del viaje a la playa, pero cuando metió la llave en la cerradura, la puerta no abrió. Frunció el ceño y lo intentó otra vez. Y otra. Luego golpeó tan fuerte que los nuevos dueños tuvieron que salir. Un hombre de mediana edad, el nuevo propietario, profesor de historia, abrió la puerta y dijo: «¿A quién buscas? Esta es nuestra casa». Alejandro se quedó paralizado. Miró el letrero nuevo colgado junto a la puerta. Familia López. ¿Su casa? ¿Es una broma? Esta es mi casa. Su voz empezó a temblar, luego se transformó en un grito desesperado. El hombre habló con seriedad. «Te equivocas. Compramos esta casa la semana pasada. No puedes estar aquí gritando». Alejandro rompió a llorar, intentando forzar la puerta, gritando como alguien fuera de sí. «Es mía. Mi madre vivía aquí. ¿Cómo pudo? ¿Mamá? ¿Mamá?» La mujer del profesor salió, cargando a su hija pequeña. Al ver la escena murmuró asustada: «Llama a la policía, si no se marcha». Alejandro escuchó eso. Soltó la puerta, retrocedió tambaleándose, con los ojos rojos y la cara pálida. Entonces vio el papel que yo había dejado, arrastrado por el viento hacia una esquina de la verja. Se lanzó hacia él, lo tomó con las manos temblorosas. Lo leyó, lo volvió a leer, y gritó con un dolor que desgarraba: «No, no puede ser. Mamá, mamá». Se desplomó sobre los adoquines calientes, con las manos en la cabeza, llorando como si el alma se le rompiera. Los transeúntes miraban, pero nadie se acercaba. El nuevo dueño se aproximó lentamente, puso una mano en su hombro y dijo con calma: «No puedes quedarte aquí. Tranquilízate y busca la manera de contactar con tu madre». Alejandro se levantó, tambaleante, como si todas sus esperanzas hubieran sido arrancadas de golpe. Y corrió como un alma perdida, hacia la casa de doña Merche. Ella me contó que, al abrir la puerta, lo vio con los ojos hinchados, la voz rota. Va, sabe me chao y chao, ¿verdad? Por favor, dígamelo». Ella negó con la cabeza. «Tu madre me dejó tus cosas y me pidió que no dijera nada. Necesitas tiempo para reflexionar». Alejandro rompió a llorar, derrumbándose en la entrada como un niño desamparado. Doña Merche, buena por naturaleza, le permitió pasar la noche. Pero fue firme al día siguiente. «Solo esta noche, Alejandro. A partir de mañana tendrás que arreglártela solo». Y así fue. A la mañana siguiente, Alejandro agarró unas cuantas cosas necesarias y vagó por toda Salamanca buscándome. Fue a la oficina de registro para preguntar por los documentos de compraventa. Pasó por la cafetería donde yo solía sentarme cada tarde. Entró en cada tienda de comestibles donde a veces compraba pan. Nadie sabía. Nadie dijo nada. Nadie se quedó para limpiar sus lágrimas. Después de 3 días de ambular, con el dinero casi agotado, Alejandro tuvo que buscar trabajo. Al principio pidió empleo a tiempo parcial en una tiendecita de ropa en la calle Toro, donde el sueldo era tan bajo que él mismo solía burlarse diciendo que solo los desesperados trabajaban allí. Pero ahora, él era precisamente ese desesperado. Trabajó turnos de 8 horas de pie, con la espalda dolorida de cargar cajas, doblar ropa y limpiar. Al final del día, se sentaba apoyado en la pared, con las manos temblorosas del cansancio y el hambre, pero por primera vez comprendiendo el valor de cada euro. Después de 2 semanas, Alejandro pasó a trabajar en un taller mecánico cerca de la estación de Salamanca.
El sueldo era un poco más alto, pero sus manos se llenaron de ampollas y el olor a aceite se le quedaba impregnado en la piel. Sin tener dónde apoyarse, alquiló una habitación minúscula como una caja de madera. Apenas cabía una cama individual, una mesita y un ventilador viejo. Compartía el alquiler con un compañero de trabajo mayor llamado Antonio, un hombre que había trabajado toda la vida y que ya no tenía ni orgullo propio. Fue la primera vez que Alejandro tuvo que pagar. El alquiler, la comida, la luz, los billetes de autobús y hasta los medicamentos para el dolor de espalda después de cada turno. Cada noche, Alejandro se tumbaba en un colchón gastado, miraba el techo manchado de humedad y las lágrimas le corrían por las sienes. Extrañaba el plato caliente que yo siempre dejaba preparado. Extrañaba el olor del hogar. Extrañaba la luz cálida del salón. Extrañaba incluso mi voz, llamándolo cada noche. Y cuando ya no pudo más, me llamó. Mi teléfono vibró sin parar. Mamá, por favor, habla conmigo. No me dejes. Me equivoqué. No sé vivir así. Tengo miedo. Te extraño. Escuché cada palabra. Mi corazón dolía hasta dejarme sin aire. Pero mantuve mi voz serena. Alejandro, tienes que vivir con tu propio esfuerzo. Debes hacerte responsable de lo que dijiste. Mamá, lo siento. No me hagas esto. No puedo vivir así. Sí podrás. Tienes que poder. No te abandono. Pero ya no haré las cosas por ti. Colgué. Gracias por escuchar hasta aquí. Que Dios te bendiga. Si esta historia toca tu corazón, por favor dale like y comenta desde dónde me estás viendo para saber hasta dónde llega este video. Los primeros días en Zaragoza pasaron lentos, como un arroyo suave. Después de tantos años, por fin conocí una mañana sin gritos, sin tensiones, sin esperar sentada en la cocina a ver con qué humor despertaría mi hijo. Mi hermana Elena, que ahora tenía 65 años, vivía en un piso en el 3er nivel, con vista al Parque José Antonio Labordeta. Cada mañana preparaba café, colocaba 2 tazas sobre la mesa y me llamaba con su voz cálida. «Catalina, ven. Hoy el día está precioso». Salí al balcón. La luz dorada caía suavemente sobre las hileras de álamos y el canto de los gorriones temblaba entre las hojas. Respiré hondo. Hacía mucho que no me permitía disfrutar una mañana tranquila así. Nos sentábamos frente a frente, sosteniendo las tazas calientes, hablando de pequeñas cosas que antes jamás había notado. Un rosal nuevo floreciendo en el parque, una pastelería recién abierta calle abajo, el tranvía que pasaba haciendo sonar su campanilla. No hablábamos de dinero. No hablábamos de hijos. No había quejas ni exigencias. Solo 2 hermanas, viviendo. Poco a poco, sentí que mi corazón se ablandaba. Luego se abría, como una flor reseca que vuelve a beber agua después de años. El dinero de la venta de la casa, 140.000 euros, estaba guardado en mi nueva libreta de ahorros. Nunca había tenido tanto dinero. Y, curiosamente, no me sentía atadas a él. Ya no tenía que contar cada moneda para mantener a Alejandro. Ya no tenía que preguntarme si le gustaría la comida que yo preparaba. Esa libertad, extraña y valiosa, me hizo comprender que había sido prisionera de mi propio amor durante demasiado tiempo. Esa noche, sentada en la pequeña sala de Elena, bajo la luz cálida que iluminaba las fotos antiguas de la familia, dije de pronto: «Hermana, todos estos años olvidé quién era yo. Creí que amar a un hijo significaba hacerlo todo por él. Pero al final, convertí mi cariño en una cadena». Elena puso su mano sobre la mía y la apretó suavemente. «No es culpa tuya. Como madres todas podemos ir demasiado lejos,
Pero estás volviendo a tu propia vida, Catalina. Eso es lo que importa. Asentí. Una semana después, cuando Elena me invitó a visitar un centro de cuidado infantil cerca del casco antiguo, sentí como si se abriera una puerta nueva, una que jamás imaginé poder cruzar. Ese centro acogía temporalmente a los niños cuyos padres trabajaban turnos largos. Una iniciativa del ayuntamiento. Apenas entré, me envolvió una mezcla de risas, voces llamándose, olor a témperas y papel de manualidades. Una niña corrió hacia mí y me agarró de la mano. «Abuela, ¿sabe dibujar un gato?» Reí. Me arrodillé y respondí. «No sé si me saldrá bonito, pero puedo intentarlo». Y así terminé sentada en el suelo, dibujando un gatito redondito con ojos demasiado grandes. Los niños se rieron a carcajadas. Otra pequeña me abrazó por detrás y susurró. «A la señora Catalina le salen dibujos muy chistosos». Mi corazón se calentó. Aquella sensación, hacía tanto que no la sentía. Un cariño sin exigencias, sin manipulación, sin hacerme añicos. Allí, empecé a ser voluntaria 3 tardes por semana. Les leía cuentos, los ayudaba a pintar, les enseñaba a hacer manualidades. Daba amor de una forma sana, no para llenar vacíos ni para complacer a nadie. Allí, nadie me veía como una máquina de dinero. Nadie me consideraba una carga. Nadie decía que mi presencia les molestaba. Allí me miraban como a una persona con valor propio. Una tarde, mientras guardaba las cajas de colores, la directora del centro, señora Ramírez, se acercó a mí. «Catalina, usted tiene una energía muy suave. Los niños la adoran. Aquí necesitamos gente como usted». Miré alrededor. Un niño sostenía el dibujo que le había ayudado a colorear, enseñándoselo con orgullo a todos. Una niña saltaba feliz, cantando la rima que yo acababa de enseñarle. Entonces lo entendí. Esos niños recibían amor con un corazón entero, no como mi propio hijo, que creció rodeado de sacrificios, pero los interpretó como obligaciones. Me senté y dejé que una verdad, la que siempre había evitado, me atravesara. El amor que yo sentía por Alejandro ya no era un amor lúcido. Se había convertido en miedo. Miedo a que él se entristeciera. Miedo a que se enfadara. Miedo a que me abandonara. Ese miedo me transformó en una sirvienta de lujo, haciéndome olvidar que yo también merecía respeto. Pero en Zaragoza, junto a Elena, entre las risas de aquellos niños, fui recuperando pedazos de mí misma. Día tras día, hora tras hora, reuní lo que había perdido. Una tarde de fin de semana, con el sol inclinándose sobre el patio del centro, Elena me miró y preguntó suavemente. «Catalina, ¿sientes que estás volviendo ahí? ¿Vas a vivir?» Observé mis manos. Aquellas manos que alguna vez temblaron de dolor, ahora llenas de fuerza. Sí, y esta vez vivo para mí. Pero en el fondo sabía algo. Mi historia con Alejandro aún no había terminado. Yo había cambiado, pero él sería capaz de salir de la sombra de la dependencia. La respuesta estaba por venir. Llevaba menos de 2 meses viviendo en Zaragoza cuando una tarde, Elena, mientras regaba las plantas, gritó hacia la cocina. «Catalina, tu teléfono lleva rato vibrando». Me limpié las manos y fui a mirar. El número era de doña Merche. El corazón me dio un vuelco, como si el mundo que dejé atrás llamara a mi puerta. Contesté. La voz de ella temblaba de emoción. «Catalina, tengo que contarte algo. Alejandro, el chico ha cambiado. Completamente». Apreté el teléfono. «¿Cómo ha cambiado, Merche?» «Va a trabajar todos los días al taller mecánico de calle Zamora. Cada día vuelve a la pensión con las manos llenas de grasa, rendido. Pero sonríe. Dice, al menos hoy gané mi propio dinero». Me quedé inmóvil,
con el pecho lleno de una emoción extraña, a la vez ligera y dolorosa. Ella continuó. También me contó que pagó él solo el alquiler del primer mes y que quiere ahorrar para comprarse unos zapatos de trabajo mejores. Dios mío, nunca lo había visto ser tan responsable. Me senté, con las manos temblando. Llevaba años pidiendo al cielo exactamente esto. Pero, al escucharlo, no sabía si reír o llorar. Unas semanas después, recibí otra noticia de doña Merche. Esta vez, su voz sonaba más emocionada que cuando anuncia el nacimiento de un nieto. «Catalina, tengo que contarte esto. Alejandro tiene novia». No supe cómo reaccionar. ¿Novia? ¿Quién es? Una chica llamada Inés. Trabaja en la oficina del taller. Muy dulce, con el pelo castaño largo. Habla suave. Pero lo mejor es que es más estricta con Alejandro de lo que tú jamás fuiste. Solté una risa incrédula. ¿Estricta con Alejandro? Exacto. Se rió doña Merche. Me contó que la primera vez que él puso la cena sobre la mesa toda desordenada, Inés lo miró y le dijo: «Recoge eso. En mi casa no se acepta el desorden». Yo habría aplaudido. Pude imaginar a Alejandro, él, que siempre fue servido y mimado, de pie en una cocina pequeña, torpe, con un trapo en la mano. Ese cambio era cómico, pero también profundamente conmovedor. Merche siguió. Inés lo está enseñando a que es a cocinar. Lo obliga a aprender a que usa lavar la ropa, planchar camisas, separar la basura. Incluso le dijo: «Alejandro, si quieres vivir conmigo tienes que ser un hombre que comparte». ¿Y quién lo diría? Él le hace caso. Me quedé helada. El Alejandro que yo conocí jamás habría hecho todo eso. Pero la vida, quizá, le estaba enseñando lo que yo nunca pude enseñarle. Las llamadas de Alejandro comenzaron a cambiar. Al principio, estaban llenas de lágrimas y súplicas, pero luego se transformaron en relatos tímidos. «Mamá, hoy estropeé la pieza del freno de un autobús. Por suerte el jefe la arregló a tiempo. Me regañaron, sí, pero aprendí a ajustar los tornillos con la fuerza correcta». Otra vez me dijo: «Mamá, hoy Inés y yo hicimos tortilla de patata. Quemé un lado y ella se rió. Me dijo que probara otra vez». Qué raro. Nunca había sentido alegría por algo tan pequeño. A veces contaba: «Mamá, ¿sabes? Cuando recibí mi primer salario, me temblaron las manos. Me compré unos zapatos yo solo. No porque tú me los compraras. Por primera vez entendí que el dinero no cae del cielo. ¿Quién iba a decir que algún día estaría orgulloso de estar cansado?» Escuché cada palabra y sentí que el corazón se me apretaba, pero no de dolor. Era una sensación distinta, una emoción que pensé que ya no podría sentir nunca más. Esperanza. Alejandro estaba madurando, gracias a los golpes de la vida que yo siempre intenté evitarle. Y entonces, una noche, mientras doblaba ropa en la sala, sonó el teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Dudé un instante, pero contesté. Su voz era suave, sin rastro de pánico ni rebeldía. «Mamá, sé que no quieres escuchar más disculpas, pero hoy tengo que decirte algo». Guardé silencio. «Mamá, te perdono». Me quedé congelada. «¿Perdonas a mamá?» Por haberme querido demasiado, por haber hecho todo por mí, impidiéndome aprender. Te culpé, me enfadé contigo, pero ahora entiendo que tú solo sabías querer de la única manera que podías, y eso me convirtió en un desagradecido, débil y perdido. Pero estoy cambiando, te lo prometo. Me eché a llorar. Fueron las primeras lágrimas desde el día en que dejé Salamanca. Alejandro continuó, con la voz entrecortada pero firme. «Mamá, ahora entiendo lo cansada que estabas
Y quiero decirte que puedes vivir tu propia vida. Ya no voy a exigir nada. Me las arreglaré solo. No para que tú estés orgullosa, sino para que yo pueda estar orgulloso de mí mismo. Esa fue la frase que esperé durante 28 años. Esa noche, al dejar el teléfono sobre la mesa, ya no sentí culpa, ni rencor. Solo paz. Alejandro estaba caminando con sus propias piernas. Y yo, por fin, empezaba a caminar con las mías. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginé. El otoño en Zaragoza dejó caer sus últimas hojas sobre las aceras, y luego llegó el invierno, abrazando la ciudad con ese frío seco, tan propio del norte de España. Fui acostumbrándome a mi vida nueva. Por las mañanas café con Elena, por las tardes el centro infantil, por las noches paseos por el parque escuchando la guitarra de los músicos callejeros. Creí que el corazón se me había quietado del todo, hasta que, una tarde cercana a Navidad, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció un nombre que me dejó helada. Inés. Dudé unos segundos antes de contestar. La voz de la muchacha era temblorosa, pero sincera. Señora Catalina, perdone por llamar a esta hora, pero Alejandro la extraña mucho. Él no lo dice, pero yo lo veo. Contuve la respiración. Inés siguió, con un tono que parecía quebrarse. Ha cambiado tanto. Ya no se enfada, ya no es perezoso. Trabaja duro, cuida de los demás. Pero cada vez que la nombra, se le enrojecen los ojos. Está arrepentido, le duele. Y tiene miedo de que usted no lo perdone jamás. Me giré hacia la ventana. Afuera las luces de Navidad iban encendiéndose en hileras brillantes. Pero dentro de mí, lo que se encendía era otra cosa. Un dolor antiguo. Y la ternura de una madre que nunca desapareció del todo. Pregunté en voz baja. Inés, ¿estás segura? ¿Alejandro? ¿Realmente ha cambiado? Nunca vi a nadie esforzarse así, señora. Él aprende a cocinar solo para preparar el huevo frito que usted hacía. Quiere demostrar que merece otra oportunidad. Si pudiera, solo una reunión. No hace falta prometer nada. Solo verse. Su voz tembló al decir la última frase. Le di las gracias y colgué. Elena me miró desde la cocina con una expresión que lo decía todo. ¿Era él? No, era Inés. ¿Y qué vas a hacer? No respondí enseguida, pero aquella noche estuve despierta largo rato. Recordé los ojos de Alejandro cuando era niño. El miedo que tenías a la oscuridad. Cómo gritaba «¡Mamá!» cada vez que soñaba mal. Pero también recordé su mirada fría cuando dijo «Vete de mi vida». Las dos imágenes lucharon dentro de mí toda la noche. A la mañana siguiente, llamé a doña Merche para confirmar. Su voz estaba llena de orgullo. «Catalina, te lo digo de verdad. El chico ha cambiado. Ahorra cada moneda, sabe cocinar algunas cosas, sabe pedir perdón cuando se equivoca. Nunca lo vi tan humilde». Me quedé en silencio. Luego llamé a Elena. Mi hermana dijo: «Catalina, no tienes que volver para perdonar ni para soportar nada. Solo vuelve para saber que hiciste lo correcto y para ver cómo tu hijo está creciendo. Eso es todo». Sus palabras abrieron una puerta que llevaba tiempo entreabierta dentro de mí. Finalmente decidí. Volvería a Salamanca. Una vez, para ver en qué hombre se había convertido mi hijo. Llegué a Salamanca una tarde fría, con el sol invernal apenas rozando los tejados rojos. Alejandro estaba en la estación de autobuses, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, la figura mucho más delgada que antes. Pero al verme, se irguió de inmediato, con los ojos humedecidos. «Mamá», dijo en voz baja, como si temiera que, si hablaba más fuerte, yo desaparecería. Asentí con la cabeza, sin abrazar,
sin reprochar, solo mirando. Y por primera vez en mi vida, vi en él la mirada de un hombre, no la de un niño consentido. Inés estaba a su lado, sonriendo con dulzura. «Buenas tardes, señora Catalina. Encantada de conocerla. Aquella muchacha era educada, madura y cálida. Y lo más importante, vi un respeto verdadero en la forma en que Alejandro la miraba. Me llevaron a su pequeño piso de alquiler. Solo había una sala diminuta, una cocina ordenada y 2 sillas de madera. Pero no había desorden. No había olor a tabaco ni a basura. Todo estaba colocado con una pulcritud sorprendente. Alejandro abrió un armario, sacó un paño limpio y lo puso delante de mí. «Mamá, siéntate. Déjame prepararte un té». Casi me quedé sin voz. Recordé que Alejandro, antes, ni siquiera sabía para qué servía un paño de cocina. El té caliente quedó frente a mí. No era perfecto, pero estaba dulce, justo como a mí me gustaba. Lo miré. Él me miró. Y al final, asentí. «Hablemos». Solo cuando Inés salió de la habitación para dejarnos a solas, Alejandro comenzó. No suplicó. No se excusó. Solo habló con una voz suave pero honda. «Mamá, lo siento. No culpo al alcohol ni a mis amigos ni a la juventud. Me equivoqué. Y sé que te hice más daño que nadie. Pero estoy intentando cambiar. Quiero que lo sepas». Miré sus manos. Ya no eran suaves ni despreocupadas. Tenían manchas de aceite, arañazos y callos. Pruebas de un trabajo real. «No quiero que vuelvas a la vida de antes», continuó Alejandro. «Solo quiero, si es posible, que me des una oportunidad para empezar de nuevo, pero esta vez como una relación adulta. No necesito que me mantengas. Solo necesito que creas que estoy intentando ser un hombre decente». Suspiré. Un suspiro largo que llevaba dentro todos los años de dolor, cansancio y también un nuevo rayo de esperanza. «Alejandro, no necesito que seas perfecto. Solo necesito que sepas mantenerte en pie. Y ahora veo que estás aprendiendo a su hacerlo». Él agachó la cabeza y sus lágrimas cayeron sobre la mesa. En ese instante supe que el hombre frente a mí ya no era el niño que me rompió el corazón. No era perfecto, no era completamente fuerte, pero estaba, de verdad, creciendo. Y yo por fin tenía el corazón en calma para reconocerlo. Un nuevo capítulo se había abierto para los dos. El autobús salió de Salamanca cuando las farolas aún brillaban débilmente bajo el cielo invernal. Miré por la ventana y vi las siluetas de Alejandro e Inés empequeñecerse poco a poco, hasta perderse entre la gente que caminaba hacia la fría noche. Pero dentro de mí, una llama nueva se encendió, cálida, suave y llena de esperanza. Había recuperado a mi hijo, y ambos éramos distintos ahora. Cuando regresé a Zaragoza, Elena me esperaba en la estación. Al ver mi rostro, ya sin agotamiento, sin dolor, sonrió satisfecha. Al verte así, sé que todo, por fin, va por buen camino. La abracé. Sí, Elena, después de tantos años, por fin siento paz en el corazón. Los días siguientes volví a la vida que ya me era familiar. Por la mañana, tomar café con mi hermana en el balcón mientras el sol se alzaba tras los edificios antiguos. Por la tarde, jugar con los niños en el centro infantil y enseñarles a hacer origami. Por la noche, pasear por el parque escuchando guitarras desde algún rincón. Sin discusiones, sin presiones económicas, sin esa sensación de estar encadenada por una responsabilidad ciega. Por primera vez, vivía una vida mía, no la vida de otro. Cada noche, al acostarme, pensaba en una sola cosa. Si aquel día no hubiese tenido el valor de marcharme, ¿Alejandro habría llegado a ser el hombre que es hoy? La respuesta siempre era clara. No. La decisión de marcharme, aunque dolorosa,
Fue el único remedio capaz de despertar a K. Jaime Con. Unos meses después, al comienzo de la primavera, recibí una llamada inesperada. «¡Mamá! Soy yo». La voz de Alejandro sonaba radiante, como un niño que acaba de encontrar un tesoro. «¿Qué ocurre, Alejandro?» «Adivina. Inés y yo nos hemos comprometido». Solté una risa mezcla de sorpresa y emoción. ¿De verdad? Entonces, ¿voy a convertirme en suegra? «Si aceptas venir a mi boda», dijo Alejandro en un susurro sincero. En sus palabras ya no había exigencias ni expectativas absurdas, solo una invitación, de un hombre adulto. «Por supuesto que estaré allí», respondí con los ojos humedecidos. Alejandro dejó escapar una risa suave, llena de felicidad. «Gracias, mamá, por todo». La boda de Alejandro e Inés fue íntima, en una pequeña iglesia a las afueras de Salamanca. Cuando entré, él ya me estaba esperando en el pasillo, y su rostro se iluminó al verme. «Mamá, estás preciosa», murmuró. Puse los ojos en blanco, bromeando. «Tú tampoco estás mal». Los dos reímos. Una risa ligera, auténtica, sin la sombra de las heridas pasadas. Inés se acercó. Tomó mi brazo como si fuera familia de sangre. «Señora Catalina, tenerla aquí hoy hace que todo sea mucho más especial». Le tomé la mano. «Llámame mamá política si quieres, pero no me hagas lavar los platos». La risa de todos se mezcló con el sonido de las campanas. Después de la boda regresé a Zaragoza, pero esta vez no huyendo, sino escogiendo mi camino. Alejandro Iscuesel e Inés me llamaban por video de vez en cuando, presumiendo de los platos que cocinaban, del mueble nuevo que él había montado, o de las cortinas que Inés había comprado en un mercado local. 3 meses más tarde, Inés me llamó con voz emocionada. «Mamá, tenemos una noticia». «¿Cuál?» «Estoy embarazada». Mi pecho se apretó. Lágrimas me rodaron por las mejillas. Esta vez, lágrimas de alegría pura. Alejandro tomó el teléfono casi gritando. «¡Mamá! ¡Voy a ser padre! Tienes que venir a Salamanca cuando nazca el bebé». Reí entre la felicidad. «Por supuesto, allí estaré». La relación entre mi hijo y yo ya no se sostenía en el sacrificio unilateral ni en la dependencia económica. Hablábamos como 2 adultos, con respeto, escuchándonos, valorando cada momento juntos. Alejandro ya no llamaba para pedir dinero, ni para quejarse, ni para exigir. Ahora llamaba para contarme sobre su trabajo, las dificultades del matrimonio, la cuna que estaba construyendo para su hijo por nacer. Y yo lo escuchaba siempre, sin controlar, sin intervenir, sin sacrificarme hasta perderme, como antes. Soy su madre, pero ya no soy su sombra. Y él es mi hijo, pero ya no depende de mí para vivir. Una tarde, mientras me sentaba en el balcón contemplando el atardecer que teñía de rojo todo el cielo de Zaragoza, Elena preguntó: «Catalina, ¿al final te arrepientes de algo?». Negué con la cabeza, sonriendo muy suavemente. «No, no me arrepiento. Hice lo único que podía salvar a las 2, madre e hijo. ¿Y ahora?». Miré a lo lejos, con el corazón lleno de una paz que antes nunca había conocido. Ahora, solo siento gratitud. Porque a veces, amar no significa mantener a un hijo a tu lado a toda costa, sino tener el valor de soltarlo en el momento justo, para que aprendas a volar, y para que una misma pueda vivir como un ser humano completo. Elena sonrió. «Ya te has encontrado a ti misma, Catalina». Asentí. «Y Alejandro también». El viento de la tarde sopló, suave como una bendición de la vida para quienes se atreven a cambiar. La historia que acabas de escuchar es una ficción basada en experiencias reales,
con nombres y lugares modificados para proteger la privacidad. Pero las emociones, el dolor de una madre, el camino de madurez de un hijo, son muy reales en el corazón de muchas familias. Catalina no es perfecta, Alejandro tampoco. Solo son dos personas aprendiendo a quien al amar sin hacerse daño. Y quizá tú también te lo preguntes. Si fueras tú, ¿elegirías callar para mantener la paz o hablar para cambiarlo todo? No hay una respuesta correcta o incorrecta. Solo lo que tu corazón sea capaz de soportar. Estés donde estés, cree que Dios siempre bendice a quienes viven con sinceridad y amor incondicional. Gracias por escuchar. Quédate hasta el final para ver dos historias más que, estamos seguros, tocarán tu corazón.